Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra que es verdad. Toda ella es verdad, Señor. Gracias porque hoy permitiste las votaciones en paz en esta nación, por lo menos aquí en Barranquilla, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, porque tú eres el que pone reyes y quita reyes. Tuyo es el poder, tuya la magnificencia, el señorío, la victoria. De ti dependen todas las cosas, y a quien quieres las das, Señor. Eres el Dios Todopoderoso, y no hay nada oculto para ti. Todo está a plena luz del día, Señor amado. Las intenciones del corazón, todo te es conocido, mi Señor. Y tú haces lo que quieres en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque solo tú eres Dios. Gracias, Padre, por podernos reunir en tu nombre. Bendice este tiempo por tu palabra, por tu espíritu, por tu presencia, la de Cristo, que Él prometió, que donde dos o más nos reuniramos en su nombre, allí Él iba a estar. Gracias por esa promesa inefable y danos sensibilidad para experimentar tu presencia, mi Señor. Permítenos alabar, adorarte con canciones de corazón en el Espíritu. A su hora y en su momento, Dios hará todas las cosas a su tiempo, y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo. A su hora y en su momento, Dios hará todas las cosas a su tiempo, y mi vida yo pondré en sus manos para que suene su canción en mí a su tiempo. A su hora y en su momento, Dios hará todas las cosas a su tiempo, y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo. A su hora y en su momento, Dios hará todas las cosas a su tiempo, y mi vida yo pondré en sus manos para que suene su canción en mí a su tiempo.
aprender bien la lección, que a su tiempo te dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. Debemos esperar, esperar, esperar en el Señor. Debemos esperar, esperar, esperar en el Señor y aprender bien la lección, que a su tiempo Él nos dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. Yo debo esperar, esperar, esperar en el Señor. Yo debo esperar, esperar, esperar en el Señor y aprender bien la lección, que a su tiempo Él me dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. Debes esperar, esperar, esperar en el Señor. Debes esperar, esperar, esperar en el Señor y aprender bien la lección, que a su tiempo Él te dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. Debemos esperar, esperar, esperar en el Señor. Debemos esperar, esperar, esperar en el Señor y aprender bien la lección, que a su tiempo Él nos dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. Oh Señor, clamamos que extiendas tu misericordia a los que te conocen, Señor, y tu justicia a los rectos de corazón, Señor. A su hora, en su momento, Dios hará todas las cosas a su tiempo, y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo. A su hora y en su momento, Dios hará todas las cosas a su tiempo, y mi vida yo pondré en sus manos para que suene su canción a su tiempo, a su hora y en su momento. Dios hará todas las cosas a su tiempo, y así me enseñará que sus promesas cumplirá a su hora, en su momento y a su tiempo, a su hora y en su momento. Dios hará todas las cosas a su tiempo,
en sus manos para que suene su canción a su tiempo. Sí, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tu canción suene en nosotros a tu tiempo, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces los corazones de tus hijos, Señor, de tu iglesia, de tu amada. Y tú sabes qué hay en él. Y por eso queremos, Señor, poner nuestras vidas en tus manos, Señor, para que seas tú haciendo por nosotros en tu tiempo, Señor, porque no es en el nuestro, es en el tuyo, Señor, porque tú nos enseñarás que tú cumplirás tus promesas que nos has hecho a cada uno de nosotros en tu momento y en tu tiempo. Gracias, Señor, por poder confiar en ti. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, estamos aquí delante de ti, Señor, honrándote y bendiciéndote, dándote gracias, Señor, por quien eres tú, por todo lo que haces por nosotros, Señor, y por todo lo que eres para nosotros, Señor. Bendito y alabado seas. Solo tenemos gratitud a ti, Señor, y queremos honrarte por el resto de nuestras vidas, Señor, amándote a ti por encima, Señor, de todo. Que tú seas, Señor, siempre el primer amor para nosotros. Amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Porque tú eres nuestro Dios, Salvador, Creador. Tú eres nuestro refugio, nuestra roca, nuestro consuelo, nuestra confianza, nuestra vida es tú. Bendito seas. Padre, gracias por tu palabra. Danos ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender, a fin de que tu palabra no caiga en un terreno estéril y se pierda. Bendícelos a tu palabra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ir a un tema que el Señor me puso desde ayer con respecto a las distintas herejías que hoy se dan en el pueblo de Dios. Herejías porque el corazón es el que definitivamente domina la vida de un ser humano. La Escritura dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y la realidad es que la iglesia tiene su corazón puesto en muchas cosas, pero no en el Señor. Y aunque finge ser cristianos y piedad, al fin de cuentas, todo es probado por la palabra. Porque la palabra penetra hasta lo profundo y discierne las intenciones del corazón y saca a luz lo oculto. Y cada vez que el Señor me permite enseñar su palabra, veo que esto se cumple, que las personas son redargüidas por la palabra y sale lo que hay dentro de ellos. Y una de las cosas de las últimas experiencias que he vivido dolorosa para mí, es ver que personas sean capaces de decir herejías de un tamaño tan descomunal que uno solo puede decir que es el diablo quien le
les puso eso en la mente, en el corazón, que igual que Eva, fueron engañados por el enemigo. Pero todo empieza en el corazón, ya que Eva, su corazón no estaba puesto en su creador, estaba ligada a Adán, pero realmente ella estaba buscando algo para poner su confianza y su pasión en eso. Y el enemigo sabía que ella tenía ese problema. Y por eso se acercó para ofrecerle algo que ella estaba ansiando, algo nuevo, algo diferente. Ya que como no conocía al Señor y no lo amaba, pues ella estaba buscando, como sucede hoy en día en la iglesia, que los que son tercera, cuarta generación de pastores que no conocen las sendas antiguas, ellos se preguntan si lo que se vive en la iglesia, estructural, organizacional, es todo lo que Dios tiene, porque están aburridos, les parece aburridor, porque el no conocer a Dios, no intimar con Él, hace que la vida de la iglesia sea solamente de palabras, no es vida. Es sencillamente una rutina religiosa donde la gente se acostumbra a celebrar el día de reposo porque así lo hicieron sus padres y sus antepasados, pero no hay en ellos, como dice Oseas, conocimiento de Dios. Y por eso los echó el Señor del sacerdocio, como dice la Escritura, porque rechazaron el conocer al Señor, porque habían visiones en el corazón, como en el caso de la iglesia emergente en los Estados Unidos, que son jóvenes, que sus antepasados eran pastores, ministros en la iglesia. Están aburridos con esto. Y qué cosa tan tremenda es que cuando las personas están aburridas como con las cosas de Dios, empiezan las herejías a pulular, y generalmente es un ataque a las escrituras. Porque en los Estados Unidos, la iglesia emergente, una de las más grandes que hay allí, que la dirige, creo que un hombre llamado Rod Bell, que él decía que él y su esposa decían que cuando habían dejado de considerar la Biblia como la palabra de Dios, y que solo traía pensamientos estimulantes, que se habían encontrado en un mundo distinto. Dice, yo antes pensaba que sabía lo que la Biblia dice, pero ahora es un misterio. He encontrado la vida más fascinante, estoy más abierta a todo. En fin, les parecía que habían tocado lo que deseaban en sus corazones. Un mundo donde ellos pueden diseñar las cosas a su manera, nada distinto a lo que hizo Eva en el Edén, porque rechazó a Dios como su Dios y aceptó un espíritu de engaño, y a él sí le creyó todo, todo. Lo que no le creyó a Dios, se lo creyó completamente al enemigo, y empezó la historia tan amarga que hoy hemos vivido y nuestros antepasados desde Adán hasta el día de hoy, incluyendo los juicios tan aterradores como el juicio del diluvio universal, los juicios a Sodoma y Gomorra. Bueno, una serie de juicios que ha habido en la tierra, y seguimos en lo mismo. Hoy el sentir del hombre es de continuo el mal, como en el tiempo de Noé. Dios es sencillamente una idea vaga, indefinida, pero en cambio las cosas del engaño sí son lo máximo, ¿no? Lo último en tecnología, las modas, todas esas cosas atraen el corazón de los jóvenes y de las personas, porque no digo solo los jóvenes, porque uno ve en los centros comerciales
hombres y mujeres que están entre los 50, 60 o 70 años vestirse como si fueran sardinos. Entonces uno dice, ve, esto no es solo de los jóvenes, es de todos. Entonces no han encontrado como la sazón en sus vidas y están buscando probar cualquier cosa para encontrarle como sabor, como salir de la rutina. Y me llama la atención que todos han atacado la palabra de Dios. Este último golpe que el Señor me dio permitió que llegara a mi vida, de ver que una persona pues tenía sus interpretaciones raras con respecto a distintas cosas de la palabra de Dios. Y yo dije, bueno, dejémoslo ahí, que esta persona, pues poco a poco el Señor lo enseña. Pero lo último que hizo fue demoledor, o sea, impresionante. Y también es un ataque a la palabra. Porque dice que el Antiguo Testamento es para los religiosos, que solo el Nuevo. Y quedé yo como si me hubiera traspasado con un cuchillo. ¿Cómo puede decir eso una persona que se dice ser cristiano y que supuestamente ha transitado en los caminos de Dios por bastantes años? Pues él dice que 50, yo no sé si será verdad. Lo cierto es que pienso que es menos, porque si fuera más, es decir, asegurar, eso es una tontería. Pero la mayor parte de su vida se la ha pasado es oyendo hombres y teologías, ideas de aquí y de allá. Y eso se paga muy caro, porque es el desprecio a Dios. Ya que Dios entregó el ministerio de enseñanza a nuestro Señor Jesucristo y Él lo ha continuado a través de su Espíritu Santo. Y quizás para las personas que no conocen bien las Escrituras o al Señor les parezca un descache ligero. Pero esto es semejante a lo que hizo Adán y Eva en el Edén. Es decir, darle a sus teorías teológicas más valor que a la Escritura, como la iglesia emergente. Vamos a ver en la palabra qué dice la palabra sobre las Escrituras, para ver, y si Dios nos lo permite, para entender la gravedad de esta situación, ya que es extremadamente grave y no se puede llamar hermano a alguien que ataque la palabra de Dios, ya sea a toda ella o una parte de ella, porque ninguno que tenga el Espíritu de Dios y que haya transitado con Dios se atreve a tocar la Escritura. ¿Por qué? Porque sabe que es vital. Voy a colocarles un ejemplo que me dio el Señor. Y me decía, ¿qué posibilidades tiene una persona sentada al volante de un auto nuevo, rápido, con un casco impermeable, o sea que no deja pasar la luz, ni el agua, ni nada? O sea, está a ciegas, no ve nada. Prende el carro y sale a pasear en una ciudad. ¿Qué posibilidades tiene de no estrellarse? Ninguna. ¿Qué posibilidades tiene un cristiano que abandone la Escritura o parte de ella para no errar? Es lo mismo. Es decir, todo va a ser un desastre, chocándose aquí y allá, donde quiera que vaya. Por eso la Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera mi camino. Amén. Salmo 119, versículo 102. Entonces, sabemos nosotros que conducir con un casco hermético que no permite la entrada de la luz a los ojos, conducir un carro en una ciudad como Barranquilla o Bogotá y salir uno en el carro, yo solo puedo oír totazos hasta que el carro quede inservible y la persona muerta. Eso es lo que le pasa a una persona que ataca la escritura o una parte de la escritura. Se va a dar contra todo hasta la muerte. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 2. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo está afirmando algo con respecto a la escritura. Para entenderlo, hay que leerlo, dice. Desde el 1 voy a leer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas. ¿En dónde? En las Santas Escrituras. Pregunto, ¿él se está refiriendo al Nuevo Testamento? Antiguo. Porque en el tiempo del apóstol, hasta ahora se estaba empezando a formar el Nuevo. Todas las referencias que hacen los discípulos del Señor, en su mayoría, con respecto a las Escrituras, es el canon hebreo. O sea, lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento, que viendo este ataque feroz que esa persona hizo al Antiguo Testamento, me quedo pensando si ese nombre está en la Biblia. La verdad no aparece, sino como el pacto nuevo y el pacto antiguo. Pero no se refiere a toda la escritura, porque el nombre que el apóstol San Pablo le da a la escritura es las Santas Escrituras. O sea, ¿qué quiere decir Santas Escrituras? Que vienen del santo. Por eso la escritura dice que la palabra de Dios no vino por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y que los santos hombres que fueron apartados por Dios para ese ministerio fueron inspirados por el Espíritu Santo y que esa palabra no es de interpretación privada. Ella misma se interpreta a sí misma. La palabra de Dios. Romanos 1:2. Romanos 4:3. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿A cuál escritura se refiere aquí el apóstol? O sea, al Antiguo Testamento, o sea, a lo que ellos llamaban escrituras. Ellos no lo llamaban Antiguo Testamento. Note que lo llamaban escrituras. El apodo de Antiguo Testamento lo pusieron fue los teólogos. Pero los hombres de Dios que enseñan en el Nuevo Testamento no se refieren al Antiguo Testamento, no dice las Santas Escrituras o las Escrituras. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado ¿qué? Por justicia. Bueno. Esa historia de Abraham, ¿dónde está narrada? En las Escrituras. Que hasta entonces
ellos consideraban la palabra revelada. Ahí está esto. O sea que un ataque a las escrituras es un ataque hacia Dios. Es una afirmación de querer oír al enemigo. De ninguna manera se puede decir que una persona que respeta y pide a Dios que le enseñe y va a las escrituras pueda decir que es religioso. De ninguna manera. Por el contrario, va a dejar de ser religioso para volverse una persona genuinamente de Dios. O va a terminar en hipocresía extrema como estas personas. Veamos Romanos capítulo 9, versículo 16. Allí en Romanos 9, 17 hay otra referencia a las escrituras. Y dice así: porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Dónde está la historia de Faraón? En las escrituras. En las escrituras. Lo que los teólogos llaman, ¿no?, el Antiguo Testamento. Mal dicho, porque el apóstol no dice el Antiguo Testamento, dice las escrituras. ¿Queda claro? Ahora, Romanos 10, 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué dice la escritura? Todo aquel que en él creyere no será ¿qué? Avergonzado. Y las escrituras son ¿qué? La palabra de Dios. Y hace una referencia Al Evangelio de Dios. sí. Entonces, nosotros sabemos que las escrituras eran autoritativas para los hombres que fueron autores de las escrituras nuevas o posteriores, que también son parte de la escritura, como lo vamos a ver ahora. Romanos 11:2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invocó a Dios contra Israel diciendo? Otra referencia. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Dónde está la historia de Elías? En las escrituras de ese tiempo, que eran lo que los teólogos llaman Antiguo Testamento. Que ese nombre no aparece en la escritura. Sabemos que son las escrituras desde Adán hasta el último de los profetas, que es Malaquías. Esas son las escrituras. Son iguales para el pueblo hebreo como para el pueblo cristiano. El canon, digo canon porque es medida, la medida espiritual de las cosas para un hebreo son las mismas que para un cristiano. Porque es la misma escritura. Ahí está diciendo que Elías, pero la historia de Elías aparece en las escrituras que narran desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos viendo y entendiendo cosas para poder decir, ¿es grave o es sencillo lo que están haciendo estas personas? Grave. Romanos 15:4. Dice, porque las cosas
que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si yo me quito las Escrituras, no tengo ni consolación ni tengo esperanza. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque para eso fueron dadas, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Consolación y esperanza. O sea, en las Escrituras tenemos consolación y esperanza porque es Dios hablándonos, diciéndonos, así son las cosas, esto es lo que voy a hacer contigo. Espera, tranquilo, que yo cumplo lo que prometo. Eso está en las Escrituras. O sea, las Escrituras desde Adán hasta Malaquías. ¿Cierto? Son Escrituras. Es una desde Génesis, que narra la creación del primer hombre y la primera mujer, hasta Malaquías, el profeta, que cierra el canon que nosotros llamamos canon de la Iglesia del Antiguo Testamento, que parece ser que se ha vuelto una cosa que no hace honor, sino deshonra la palabra de Dios. Este apodo, este epíteto del Antiguo Testamento. Porque no está en la Escritura. En la Escritura solo dice las Escrituras, refiriéndose a lo que desde Moisés, que narró, desde Génesis hasta el profeta Malaquías. Entonces, esto es importante. Esto no es un juego. Si usted se quita las Escrituras, queda sin esperanza y sin ¿qué? Consolación. Romanos 16, 6. Dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho en... Uy, me equivoqué. Dice, el Espíritu se ha dado a conocer. Bueno. Hasta que me olvidé colocar el versículo. Bueno, omitámoslo. Primera de Corintios 15:3. Alguien que lo tiene, por favor, léalo fuerte. Sería el 26, el anterior, el 26, no 16, sino 26. Romanos 16, 26. ¿Sí? 16, 26. Sí, sí. Uh-huh. Sí, es eso. En Romanos 16, 26. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que o sea, refiriéndose al misterio oculto. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Cierto? Uh-huh. Por las escrituras ¿de qué? De los profetas. Tremenda palabra. Por eso digo que hoy me está pareciendo un nombre desagradable el Antiguo Testamento. Son las escrituras. Ya sea las que cubren el tramo de la historia, desde Génesis hasta Malaquías, que empezó con la narración de Moisés en los 5 primeros libros llamados Pentateuco,
y lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento, que juntos se llaman ¿qué? Las Escrituras. No hay en una referencia en la Biblia que diga Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Solo dicen las Escrituras. Primera de Corintios 15:3. Sí. ¿Qué dice? ¿Ahí lo tiene? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Que Cristo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. dejamos esto tan tremendo. Que Cristo Jesús, ¿qué dice? Murió por nuestros pecados conforme a las Murió por Escrituras. nuestros pecados conforme estaba en las Escrituras. Y el que sigue, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Dónde estaba narrado eso? En lo que la gente llama hoy Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Mal llamado Antiguo Testamento, porque se llaman es las Escrituras. Las Escrituras. Entonces, semejante revelación que hay en las Escrituras anteriores a Cristo, que son el canon cristiano y el canon hebreo, párate, y digo, semejante revelación que hay, y que yo diga que ahora solo los religiosos están en las Escrituras hasta Malaquías. ¿Cómo se ve eso? Vulgar, ordinario, de locura, de demencia, de una mente conectada al diablo y no conectada a Dios. Primera de Corintios 15:4. Bueno, ya lo leímos. Sí. Ahora, Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. ¿Qué dice? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y las Escrituras previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, o sea, el Evangelio, a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, las Escrituras es algo consignado por Dios, aún para todas las naciones. Pero está consignado ¿en dónde? En las Escrituras. Porque así dice, ¿o no? Sí. Está escrito ahí en Gálatas 3:8. Y la Escritura previendo. O sea, la palabra viviendo. Ahí en Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Por qué la Escritura encerró todo bajo pecado? Porque fue la palabra de Dios. Que de una manera más abierta lo dice el apóstol en Romanos 11:32, diciendo que Dios sujetó en desobediencia a todos los hombres para tener de todos misericordia. Gálatas 4:30. A ver, ¿qué dice? Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
¿Dónde está escrito? En la Escritura. En la Escritura. O sea, lo que los teólogos llaman Antiguo Testamento. Que está mal dicho. Porque ellos no se refieren. No, ninguno diciendo en el Antiguo Testamento, no dicen en las Escrituras. Vamos a 1 de Timoteo 5:18. Primer epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dice? Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Dónde está escrito eso? En la escritura. En las Escrituras. Lo que Teólogos llaman antiguo. que los teólogos llaman Antiguo Testamento. Pero que los del Nuevo Testamento no le dicen eso. Los hombres del Nuevo Testamento dicen son las Escrituras. ¿Cierto? Y ahí está que el obrero que vive, que predica el Evangelio, debe vivir ¿de qué? Del Evangelio. No pondrás bozal. Y se lo dice el Señor porque tiene cuidado de los bueyes, no, de nosotros, sus siervos, que servimos en el templo del Dios vivo, hecho de piedras vivas, porque para eso levantó Dios ministros, para perfeccionar a los santos, a fin de que puedan hacer la obra del ministerio. 2 Timoteo 3:15. A ver. Duro, fuerte. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa era la vida de Timoteo. Desde muy joven sabía las Escrituras. ¿Qué son qué? Sagradas Escrituras, Sagradas Escrituras, ¿qué son? ¿Para qué son? las cuales te hacen hacer sabio para la salvación. Te hacen por hacer la sabio fe. para la salvación. O sea, si yo quito las Escrituras, La salvación, se queda en un limbo. uy, sí. O sea, es como ponerse el casco sin ninguna visibilidad y salir a manejar. Como me dijo el Señor. Sí, te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es por la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver 2 Timoteo 3:16 y 17. Dos Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, en las Escrituras está esto. Porque dice que la Escritura fue hecha para enseñar, para redarguir. ¿Para qué? Corregir, instruir en justicia, y instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios, ¿qué? sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. para toda buena obra. O sea, ¿dónde está la descripción de las buenas obras? En las Escrituras. O sea, si yo me quito las Escrituras, ¿cómo sé que es una buena obra? Sí, el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, ¿cómo sé yo que es una buena obra? En las Escrituras. Y son las Escrituras, en este momento, lo que los teólogos llaman el Antiguo Testamento, que está mal dicho, es una contradicción profunda. Santiago 2:8.
Santiago 2. 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Conforme a qué? A la A la escritura. O sea, sí, otra vez, me quito la escritura, no sé para dónde voy. Estoy perdido. Y es lo que ellos llaman en el Antiguo Testamento. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Otra referencia que también ha hecho el apóstol San Pablo, ahora la hace Santiago. Sí, Con respecto a las escrituras, la historia de Abraham aparece en las escrituras. Si yo quito las escrituras, me he perdido el mapa. Santiago 4:5. ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sí? ¿Quién nos anhela celosamente? El Espíritu. Pero ese Espíritu es el del Padre, el del Hijo. Entonces, ¿dónde está eso? En las Escrituras. Ah, quitemos las Escrituras y ¿dónde quedamos? En el limbo más aterrador. Primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria a Dios. ¿Dónde fue puesto eso? En la Escritura. La piedra angular, que es Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:6. Ah, ese ya lo leemos. 2 Pedro 1:20. Pedro 1:20. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ah, o sea que esto no se puede interpretar privadamente. ¿Qué necesitamos? Ir a toda la escritura para saber a qué se refiere eso. Y preguntarle al Espíritu Santo, ¿estoy en error o estoy acertado? Porque yo no voy a confiar en mí mismo. Porque dice, maldito el hombre. Y confía en el hombre. Y pone carne, o sea, confía en su carne. Porque será como la retama en el desierto, morará en sequedales, en tierra deshabitada y despoblada, y no verá el bien. Mas bendito el hombre que confía en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y aún en lo más severo de la sequía no dejará de dar fruto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ajá. ¿Se dan cuenta? Ahí habla de las escrituras y las otras escrituras. Sí. ¿Cierto? O sea, estaban hablando de las escrituras que se estaban forjando en el primer siglo. Y las escrituras que habían sido entregadas hasta el profeta Malaquías. ¿Verdad? Todo. Ahí está todo incluido. Dice, algunas son difíciles de entender.
las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. ¿Cierto? O sea, la Biblia no es para ligeros. La palabra escrita, las escrituras, es para gente humillada, sabiendo de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos, son sus caminos, y que el único que puede revelar eso en la escritura es Él. Pero si yo quito la escritura, he cometido una blasfemia hacia el Señor. Es una blasfemia lo que he cometido. Dos, la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo. Sí, segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, ya no querrá la gente oír la sana doctrina, o sea, las escrituras, sino que se amontonarán maestros conforme a sus debilidades, porque tienen comezón de ¿qué? De oír. Verbo y gracia, la iglesia emergente, verbo y gracia a estas personas que están diciendo es que el Antiguo Testamento, mal llamado así, porque en la palabra dice que se llaman escrituras, y están diciendo que, como dice allí, no sufrirán la sana doctrina, sino enredos doctrinales, doctrinas de hombres y de demonios, Doctrinas de demonios. de hombres y doctrinas de demonios. Hebreos 4 del 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué curioso que como decía un hombre de Dios del pasado, decía, cuando enviaba a las personas que estaban entrenando para la evangelización, les preguntaba, cuando ustedes fueron, ¿alguien se convirtió? ¿Alguien se puso de mal genio? ¿O se irritó? Y si la respuesta a ambas era no, dice, Dios no lo envió a usted. Dice, porque cuando uno predica la palabra de Dios, expone la palabra de Dios, o se convierten o se ponen iracundos. Y cuando se ponen iracundos, sale todo lo que había dentro de esa persona. Enseguida sale. Eso me ha pasado yo no sé cuántas veces. Que yo estoy predicando lo que el Señor me mandó a hacer. Y de pronto sale la gente como encendida en rabia contra mí. Pero lo curioso es que todo lo oculto sale a flote. Sale al flote. Sale a la luz. Primer epístola a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 2. Primera epístola a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 2. Ninguno tenga un poco de... Pero el espíritu dice. Sí. Pero, sígueme. Léelo. Muy lero tú. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán
apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿sigo? Sí, Prohibirán casarse. bueno, ya. Sí. ¿Qué produce estas herejías, estas blasfemias? Que no quieren sufrir, ¿qué? La sana doctrina. La sana Sino que oyen doctrinas de hombres y demonios. de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Sí. Y eso los hace que su conciencia quede cauterizada. ¿Qué quiere decir cauterizar? Insensible. Es la mejor traducción. Cauterizada. O insensible. Ya no siente, ya no percibe si esto es de Dios o no es de Dios. Porque se la han pasado oyendo esta teología, aquello, que esto, siguiendo maestros a ver dónde se encuentran mejor. Pero ¿por qué no tuvieron la dicha de ir a las Escrituras y sentir la delicia de la presencia de Dios y sentir sus enseñanzas que son maravillosas? Que quien se mete en ese mundo es un mundo fascinante. ¿Cómo se puede aburrir uno en ese mundo tan fascinante? No, esto se aburre nadie. Pero claro, si yo reduzco todo a cultos religiosos, a teologías de aquí y de allá, pues la vida se vuelve aburridora. Entonces me dedico a oír, ¿qué? Teniendo comezón de oír, me dedico a oír posiciones teológicas diversas, doctrinas de demonios, y mi conciencia queda cauterizada, insensible. No, ya no percibo lo que es de Dios, de lo que no es de Dios. Juan 8:31. Capítulo 8, versículo 31, Evangelio de San Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, la permanencia en las Escrituras es la manera en que una persona se puede convertir en discípulo del Señor. Claro, permanencia. Pero es permanecer ahí en la palabra de Dios. Pero la palabra viva, no la letra muerta. Que es espíritu, la palabra es espíritu. Entonces, cuando yo permanezco ahí fascinado por ese ser maravilloso, fascinado porque cuando lo oigo, se llenan necesidades en mi vida que ni la comida, ni la gloria de este mundo, ni ninguna cosa se puede comparar a la alegría de sentir y experimentar su amor, su presencia, su enseñanza. Es un mundo fascinante. Nada que ver con este mundo de mentiras y de cosas grotescas. No, eso está lejos, pero de aquí al infinito. Yo lo he vivido desde que comenzó el Señor a buscarme en la universidad hasta el día de hoy. Todo lo que Él hace es fascinante. Yo tendré malos momentos, pero no aburrimiento. Tiempos de aflicción, pero no aburrimiento. Porque Él llega, me consuela, me chonchulea, me enseña, me sana. O sea, Él es una maravilla. ¿Cómo decir que puede haber algo superior a ese mundo? No hay, no existe. 2 Corintios 4:4. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios aparece ahí como ¿qué? Con minúscula. ¿Cuál es el Dios de este siglo? El diablo. El diablo, bueno. Que ha cegado el entendimiento. De los incrédulos.
para que no le resplandezca la luz. El El Evangelio Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. de Dios. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Esto es sublime, maravilloso. Esto es la palabra de Dios, es única. No la podemos dividir en Antiguo y Nuevo Testamento. Se fue un error fatal. Porque la Escritura no da esos nombres. Es un error fatal de los teólogos cristianos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Malísimo. Solo se dice las Escrituras. Refiriéndose a las que el Señor dio a través de Moisés hasta el profeta Malaquías y las que Dios hizo a través de los primeros discípulos del Señor. Esas son las Escrituras. No hay otras. Y son únicas. No están separadas. Que el Antiguo y el Nuevo. Dice, ¿cómo dice? Las Escrituras y las otras Escrituras. O sea, refiriéndose al Nuevo Testamento. Entonces, es un error fatal decir eso. Debiéramos abolirlo del léxico cristiano. Antiguo y Nuevo Testamento. Solo debíamos referirnos a qué. Como dice la palabra revelada, las Escrituras. ¿Sí? Y no más con eso del Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque mira a dónde ha llegado. Grandes seas. Cojo una concordancia de esas completas y mire dónde aparece un discípulo del Espíritu Santo. Eso no existe. ¿Pero por qué estas personas creen tantas bobadas? Porque están familiarizadas es con las doctrinas de hombres y de demonios. Pero no con las Escrituras. Porque si estuvieran familiarizados, profundizando en ellas, jamás se les ocurriría decir eso. Porque el Espíritu Santo no vino a suplantar a Cristo. Él fue a exaltar a Cristo y al Padre. Y a llevar a la iglesia a que se conforme a Cristo. No dice que el Espíritu está llevando a la iglesia a que se conforme al Espíritu. No. A que se conforme a Jesucristo. A revelar al Padre y al Hijo. Pero el que revela directamente al Padre es ¿quién? Jesucristo. Dice, nadie puede venir al Padre sino por mí. ¿Cierto? Nadie conoce al Padre sino aquel a quien yo lo dé a conocer. Dijo Jesucristo. ¿Por qué tanta estupidez en la iglesia? Porque la palabra de Dios prueba, discierne las intenciones del corazón. Sabe por dónde va una persona. Y cuando es una espada aguda, ¡pah!, penetró al fondo. Abrió una grieta. Y por esa grieta salen todas las mentiras de la persona. No hay cosa creada que no sea descubierta en su presencia. O sea, se ha cumplido la palabra de Dios. Yo la he visto cumplir muchas veces. Tengo enemigos gratuitos en muchos lugares. No. ¿Qué? Cuando el Señor me llevó a exponer la palabra, me odiaban. ¿Por qué? Porque salió lo que había dentro de su corazón. ¿Sabía yo eso? No. Pero bueno. Pues entonces hemos visto aspectos extraordinarios de revelación, donde las Escrituras son una sola. No Antiguo y Nuevo Testamento, no, son las Escrituras. No se puede atacar ninguna parte de la Escritura sin ser mortalmente herido. No podemos hacer semejante blasfemia y quedar impunes. Porque si nos quitamos la Escritura, nos hemos puesto un casco y estamos manejando un carro de esos
nuevecitos de gran velocidad sin ver en una ciudad como Barranquilla o como Bogotá, hasta que se destruya el carro y muere la persona. Vamos a orar. Padre, cómo te agradecemos porque tú nos dejaste tu palabra preciosa, Señor. Es tan preciosa tu palabra, oh Dios. Oh Señor. Oh Dios. Gracias, Señor, porque solamente tú puedes abrir nuestros ojos y podemos mirar las maravillas de tu palabra, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias porque aún tú nos dices que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, que es tu palabra, Señor, para que por ella nosotros crezcamos para salvación. Bendito seas por tu palabra. Gracias, 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 gracias. Gracias, amado Dios, porque nos dejaste las escrituras, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mucha paz tienen de ti, oh Dios, los que aman tu palabra. Agradecido a ti, Señor, por tu consejo y dirección. Mi vida la rindo a tus pies, soberano Dios y Rey. Toda tu palabra es verdad, inspirada por ti, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Agradecido a ti, Señor, por tu consejo y dirección. Mi vida la rindo a tus pies, soberano Dios y Rey. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Agradecido a ti, Señor, por tu consejo y dirección. Mi vida la rindo a tus pies, soberano Dios y Rey. Agradecido a ti, Señor, por tu consejo y dirección. Mi vida la rindo a tus pies, soberano Dios y Rey. Señor, gracias, porque por tu palabra, Señor, por las escrituras, oh Señor, vamos creciendo para salvación, Señor. Y es tu Espíritu, Padre,
nos ayuda y nos revela cómo debemos seguir, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por el camino que debemos seguir es tu consejo y dirección, Señor. Gracias, gracias. Encontramos consejo y dirección en tu palabra. Es un privilegio escudriñar tu palabra cada día, Señor, cada mañana y en el día, Señor. Oh, tu palabra es verdad, toda tu palabra es verdad, Señor, toda tu palabra. Agradecido a ti, Señor, por tu consejo y dirección. Mi vida la rindo a tus pies, soberano Dios y Rey. Gracias, Señor, porque así dices tú, que nosotros guardamos tu palabra en nuestro corazón, Señor, para no pecar contra ti. Gracias, gracias por las escrituras, Señor. Gracias, gracias, porque nos redarguye, Señor, a través de ella nos bendices, nos enseñas por dónde seguir, nos instruyes, nos enseñas, nos redarguyes, nos exhortas, nos bendices, nos consuelas. Bendito seas. Gracias, gracias, Señor. Agradecido a ti, Señor, por tu consejo y dirección. Mi vida la rindo a tus pies, soberano Dios y Rey. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mucha paz tienen de ti, oh Dios, los que aman tu palabra. Agradecido a ti, Señor, por tu consejo y dirección. Mi vida la rindo a tus pies, soberano Dios y Rey. Toda tu palabra es verdad, inspirada por ti, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Agradecido a ti, Señor, por tu consejo y dirección. Mi vida la rindo a tus pies, soberano Dios y Rey. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Agradecido a ti, Señor, por tu consejo y
tus pies, soberano Dios y Rey. Agradecido a ti, Señor, por tu consejo y dirección. Mi vida la rindo a tus pies, soberano Dios y Rey. Mi vida la rindo a tus pies, soberano Dios y Rey. Mi vida la rindo a tus pies, soberano Dios y Rey. Y el que quiera orar. Gracias, Señor, porque tú nos dices que hemos permanecer en tu palabra para ser verdaderamente tus discípulos. Danos esa virtud, Señor, y ese privilegio de permanecer en tu palabra, porque queremos ser siempre tus discípulos, Señor. Precioso Dios, gracias porque toda tu palabra es verdad. De Génesis a Apocalipsis, tu palabra es verdad. Toda la escritura es verdad, Señor. Gracias por habernos dado el privilegio de tener la escritura con nosotros, de alimentarnos. Tú mismo nos alimentas, Señor, a través de tu Espíritu nos alimentas con tu palabra diariamente. Y necesitamos, Señor, comer y beber de ti diariamente, Señor. Oh, gracias, gracias por las escrituras. Gracias porque tu palabra es verdad. Que tu palabra nos guía, nos da entendimiento, Señor. Nos limpia, nos santifica. Gracias porque tú dices que tú estás limpiando a tu iglesia, la estás santificando con el lavamiento de tu palabra. Gracias, Señor, gracias, gracias por lavarnos con tu palabra. Bendito seas, gracias, gracias, gracias. Gracias por poder permanecer en tu palabra. Gracias, Señor, gracias por ser tus discípulos, Señor. Jesús, bendito y alabado seas. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, humillados estamos a ti, Señor. Y suplicamos tu favor y tu misericordia, que cada día sea así en nosotros, Señor. La gloria de tu presencia en nosotros, Señor. La gloria de tu presencia en nosotros. Padre, que tú pongas tu palabra en nuestros corazones y te sigamos a ti, Señor, permaneciendo en ti, Señor, conforme a tu palabra. Gracias, precioso Señor, gracias, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y el honor, porque solamente tú lo haces en nosotros, Señor. Gracias por darnos entendimiento conforme a las Escrituras, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, muchas gracias, querido Dios. Gracias porque tienes buen cuidado de nosotros, Señor. Y ese buen cuidado, Señor, lo tienes a través de tu palabra en nosotros. Precioso, Señor.
Padre, gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Porque a través de ella nos enseñas a conocerte. A través de ella nos enseñas a vivir como a tu manera y no a la nuestra. Nos enseñas a respetar tu santo nombre, a temer en tu presencia, temor santo. Y nos revelas por tu Espíritu quién eres tú, para que podamos amarte con vehemencia, para no perdernos un instante de estar en tu presencia. Porque como dice los salmos, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No hay nada más fascinante que estar en tu presencia, que oírte, que ser enseñados, guiados, vivificados por tu palabra, lavados por tu palabra, para que tú nos desnudes y podamos ver lo que hay dentro de nuestro engañoso corazón y poder arrepentirnos de corazón para hallar gracia y oportuno socorro. Gracias porque quien atenta contra tu palabra, atentado contra la columna vertebral de la revelación, Señor. Y es un blasfemo. Es una persona que nunca realmente te ha oído, sino ha estado buscando doctrinas humanas y doctrinas de demonios. Porque le pareció insípido el cristianismo a tu manera. Porque no supieron entender. Y fueron cauterizados por el Dios de este siglo, sus conciencias. De tal manera que ahora no saben distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Están como, tú me lo dijiste, como una persona conduciendo un acto nuevo y veloz en una ciudad con muchos carros y personas y todo esto, pero la está conduciendo con un casco impermeable a la luz, no deja traspasar la luz, está a ciegas y va a cometer mucho daño alrededor y se va a matar a esa persona. Oh, mi Señor, no hay nada que justifique el desechar la palabra que tú nos has dado desde Génesis hasta Apocalipsis. No se puede desechar ni una sola de tus palabras. Todas ellas son puras, son limpias y llenan de sabiduría, de consolación y de esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias, Padre. Quizás los hermanos que escuchen este mensaje que tú me diste puedan ser edificados y tener temor para no cometer un error de semejante dimensión. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.